Hola, buenas. Os presentamos nuestro trabajo titulado La percepción del alumnado sobre la participación en la escuela. Bien, para introducir nuestro trabajo, decimos que la participación escolar es un derecho que todos los alumnos y alumnas de los centros educativos debe ser reconocido. Cuando nos referimos a la participación escolar, no solamente nos referimos a la posibilidad que los centros otorgan a los discentes de poder formar parte de algunas actividades durante las clases o algunas puntuales a nivel de centro, sino a aquellas formas de hacer y de pensar que engloban un conjunto de elementos más amplios propios de las escuelas democráticas. Como establece Dewey, las escuelas progresivas son aquellas en las que el alumno adquiere un protagonismo en su propio proceso de aprendizaje, quedando el lugar del profesor delegado a un segundo plano. El cambio de perspectiva en el modelo educativo que plantea el autor es importante porque, a diferencia de la escuela tradicional, que pone el acento al proceso más que en el resultado, explica que la adquisición de destrezas se obtiene a partir de la experiencia de la realidad física y social. Bien, pues en nuestro trabajo partimos de la idea de que los alumnos deben ser agentes activos del proceso de su propio proceso de aprendizaje, y de acuerdo con los postulados de las escuelas progresivas, debe producirse una interacción entre el individuo y su entorno, existiendo un binomio entre la escuela y la vida. Por tanto, observamos que la participación escolar es un valor en sí mismo, forma parte de todos aquellos valores que en aras a la justicia social y a la cultura de paz, que es nuestra línea de trabajo. Sus raíces se encuentran en las sociedades democráticas e incluye a todos los agentes del sistema educativo. ¿Dónde se regula la participación escolar? Bueno, pues la norma más general es la ley orgánica, en la que vemos aquí una relación, ¿no?, de las últimas, y la contemplamos porque se ha visto modificado el artículo que trata la participación escolar. La participación en los centros educativos es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los valores de la Constitución. Esto ya venía en el artículo 118 de la LOE y que retoma la nueva LOMLOE. Observamos cómo la nueva redacción, el apartado primero del artículo 119 de la LOE, insiste en la participación de que toda la comunidad educativa, sin distinción expresa entre centros privados, concertados o públicos. Además, la norma distingue entre la participación activa y la intervención y el control de los centros, ya que los actores de un centro pueden intervenir de forma pasiva o de forma activa. Pensamos que con la nueva redacción se le da más peso a la acción y así se contempla seguidamente, pues hace mención expresa a la especial participación del colectivo del alumnado. Este cambio implica que los centros deben asegurar la participación de la comunidad escolar a través de los diferentes canales de participación que ofrece el centro educativo. Con respecto al apartado segundo, que también se ve modificado, observamos que de nuevo se llama a la comunidad educativa, incluidos los alumnos, a participar a través del consejo escolar, a diferencia de la LOMCE, que suprimió este hecho. Finalmente, en el apartado quinto, se hace mención expresa a la equidad entre hombres y mujeres, asegurando la perspectiva de género en la composición de los órganos colegiados del centro. En cuanto al fundamento de la participación del alumnado, la razón de ser de estos cambios se basa desde nuestra perspectiva en la consideración de que el valor democrático en la participación escolar fomenta el desarrollo de la persona en todos sus niveles. Los postulados en los que se basa la escuela progresiva son el principio de continuidad y el principio de interacción. El principio de continuidad establece que la educación es un proceso continuo de aprendizaje en el que se ven involucradas todas las esferas del desarrollo de la personalidad, la física, la intelectual, la ética, etc. En cambio, en el principio de interacción debe existir una relación directa entre el medio y el individuo y existir ese binomio del que hablábamos en la introducción. Pues bien, siguiendo a Kuller, la educación en la escuela supone un aprendizaje en sí mismo, donde la tarea del profesor se dirige hacia la función de asesoramiento en lugar de dirigir y donde se debe fomentar la cooperación antes que la competencia. Observamos cómo hace ya más de 100 años ya se comienza a plantear un rol activo en el niño y su propio aprendizaje,
pero nos preguntamos cómo participa un alumno del siglo XXI en la escuela. ¿Aprenden los alumnos en la democracia? Si el aprendizaje, no solo los conocimientos teóricos, sino también de actitudes, valores democráticos, debe darse a partir de la experiencia. ¿Qué experiencias en materia de participación social viven nuestros jóvenes en el seno escolar? Bien, pues con respecto a la toma de decisiones y el currículum, vemos que se puede analizar desde diferentes perspectivas. Nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista de la función social y teniendo en cuenta pues, la intersección de las prácticas diversas que se dan en el seno educativo. El currículum se entiende como una concurrencia de prácticas y estableciéndose distintos tipos de currícula. Por un lado existe el currículo prescrito, que es el que está como instrumento, ¿no?, de la política curricular, el currículum presentado a los profesores, currículo evaluado, como expresión de juicio y decisiones de los profesores. Sin embargo, pues también, como tenemos aquí, ¿no?, pues aparece ya la idea del currículum oculto, que reproduce las desigualdades sociales, refuerza el pensamiento pasivo y dependiente y fomenta de forma limitada las capacidades humanas. Según Torres, la ideología tecnocrática y neoliberal es la que impera en nuestros sistemas educativos y está propulsada por los cánones políticos occidentales. Y en esta nueva concepción de la educación pues, se fomenta el individualismo y el desarrollo de capacidades de emprendimiento empresarial como nueva fuente de valores propios de modelos económicos mercantilistas en detrimento de la pedagogía crítica. Bueno, pues en nuestro trabajo, nuestro objetivo es averiguar la percepción que tiene el alumnado en su participación en la toma de decisiones de un centro de ESO. Nuestro centro es un instituto público de la Comunidad de Madrid y está compuesto por alumnado diverso en cuanto a etnia y tiene un origen socioeconómico medio-bajo. La muestra es el conjunto de todos los alumnos de la ESO, que eso componemos unos 300 alumnos, y la metodología que hemos usado es mixta, es cualitativa y cuantitativa. Lo hemos realizado en 2 fases, la primera exploratoria con un cuestionario bastante sencillo para que ellos pudieran hacerlo sin dificultades, y descriptivo. Y en una segunda fase hemos hecho grupos focales para intentar averiguar, indagar y dar explicación a lo que más nos ha llamado la atención de esa primera fase. Bien, pues una de las preguntas que hacíamos, ¿no?, de las variables que medíamos era la participación en el grupo clase. Vemos que depende, la mayoría de ellos afirman que depende de si le interesan o no los temas. Y en los grupos focales, bueno, los alumnos diferían, pues dependía en gran medida del profesor con el que estaban. Esa era una de las grandes, en lo que más coincidían, que dependían del profesor. Esto nos hace pensar que no existe una norma uniforme sobre este hecho y pensamos que la estructura de la clase influye mucho en las relaciones dentro del aula. La participación en clase está condicionada en parte por la labor del docente. Discente y docente establecen una relación que favorece o dificulta la participación en la clase. Esta es otra de las variables. Si consideraban que tenían más obligaciones que derechos en el centro. Y con respecto a esta pregunta, los alumnos en su mayoría afirmaron que sí, que tenían más obligaciones en el centro. Sin embargo, extraemos de los grupos focales que verdaderamente muchos alumnos no se sienten involucrados en las acciones del centro porque no obtienen beneficio alguno. Los alumnos se ven más obligados que libres a la hora de tener que formar parte de las actividades y, por lo tanto, en la vida del centro. En definitiva, no se sienten involucrados y mucho menos se sienten parte de la actividad que se realiza en el instituto. Con respecto a esta variable, que sería si tienen más obligaciones, ¿no? Este dato es muy significativo porque la mayoría de los estudiantes no están involucrados en las actividades de proyectos del centro. La mayor parte de los alumnos no llegan a conocer las actividades del centro y mucho menos los proyectos que se llevan a cabo en el centro, puesto que no les interesan o no les parecen atrayentes. También destacar que las actividades que se llevan a cabo en el centro en muchas ocasiones no le permiten desarrollar todas las capacidades que ellos quisieran trabajar. Les resultan aburridas o no cumplen con las expectativas que tienen los alumnos. Les preguntábamos si se podían expresar libremente con respecto a los diferentes agentes en el instituto
Y teniendo en cuenta que la gran mayoría no asume nunca funciones de responsabilidad en el centro, no es de extrañar que puedan interactuar libremente con los profesores del centro u otros órganos de gestión. Del análisis cualitativo extraemos que no se sienten cómodos intercambiando sus opiniones con los profesores porque ellos piensan que el profesorado está en otra onda y no entienden la realidad de los alumnos. Otro de los puntos en relación a la exposición de las intenciones de los alumnos es que consideran que expresarse libremente puede llevar a algún tipo de reprimenda o castigo por parte del profesorado. La relación entre los alumnos y los profesores en muchas ocasiones impide que los alumnos, a petición de estos, puedan llegar a expresar libremente los intereses y necesidades que ellos tengan. ¿Crees que tu opinión cuenta para los profesores y los compañeros? La mayoría del alumnado siente que su opinión no cuenta en el centro. De hecho, el 51,7% de la muestra afirma que los profesores en el instituto en general no se preocupan por su felicidad. Manifiestan que su opinión no puede cambiar las cosas y que ellos no se sienten atendidos emocionalmente por el cuerpo de docentes. Es una opinión muy generalizada y que está haciendo tener repercusiones negativas al grupo de alumnos que forman parte de la realidad de los centros educativos. La opinión de los alumnos, aunque ellos no lo perciban, influyen en el resto de la clase. Muchas veces se convierte en líderes y son seguidos por el resto de los alumnos. Como conclusión a nuestro trabajo, decir que la participación del alumnado es fundamental en un sistema democrático de derechos. Nuestros alumnos tienen derecho a un mayor nivel de participación efectiva en los centros. Los alumnos no se sienten identificados con la realidad de la mayor parte de los centros, planteando la posibilidad de cambiar la realidad en la que se encuentran inmersos. A nivel emocional, la realidad de los centros no proporciona a los alumnos los suficientes recursos y situaciones en las cuales los alumnos puedan expresarse. Y finalmente, la participación de los alumnos en las pruebas de adquisición de resultados, como encuestas, grupos focales y demás que hemos hecho, refleja una necesidad imperante de cambio a diversos niveles, de nivel de aula y de centro, para conseguir un mayor sentido de la pertenencia y adhesión a la realidad en la que se encuentran ellos y poder desarrollarse en su plenitud en la escuela. Muchísimas gracias por su atención.